Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Corría el año del Señor de 1891 y a una pequeña pedanía francesa llamada Rennes-le-Château llegaba un nuevo párroco. Era un hombre alto, robusto. Dicen las crónicas que guapo, que bien parecido, con una gran confianza en sí mismo. Rápidamente inició una pequeña revolución en aquella aldea no acostumbrada a los sobresaltos. Empezó por reconstruir la iglesia, la pequeña iglesia de origen visigótico que estaba en lo más alto de esa localidad. Y ocurrió algo inesperado. Unos planos, unos documentos, un secreto, un tesoro, nadie lo sabe a ciencia cierta, pero Berenguer encontró algo que cambió la vida de toda esa región para siempre. Y muchos ahora mismo pensarán, ¿y qué tendrá que ver esta historia de un pequeño pueblo francés con, como ha adelantado nuestro querido compañero Joseba Larrañaga, el Código da Vinci, Dan Brown? Pues mucho. A veces, es el lema de este programa, la realidad siempre supera cualquier ficción. Desde luego que no queremos desentrañar la maravillosa novela de Dan Brown. Desde luego que quienes tengáis el libro podéis seguir leyéndolo. Es más, nosotros vamos a regalar hoy unos cuantos libros. Pero lo que no podemos evitar, este equipo de curiosos insaciables, es mostrar la verdad. Es decir, por lo menos dejar aquí los documentos, las opiniones, los datos reales que han estructurado una historia que no solo Dan Brown, sino muchísimos investigadores, Girard de Sède, Baillen, Lincoln, muchísima gente ha ido escribiendo, ha ido añadiendo pequeñas piezas al puzzle. Desde luego lo que está muy claro es que Dan Brown y el Código da Vinci han ido más allá, han cogido algunos personajes de una lista que luego comentaremos, una lista siniestra, del no menos siniestro Priorato de Sion, una especie de orden secreta que guardaba un legado impresionante. Pues todo esto lo ha hecho con gran maestría, como decíamos. Sin embargo, por lo menos yo en esta investigación me he quedado francamente alucinado. Espero que os ocurra lo mismo. Hemos intentado saber, separando paja y grano, qué elementos reales, absolutamente contundentes, hay en esta historia. Y todos los datos, todas las pistas, todos los vericuetos nos han llevado a ese pequeño pueblecito. Un pueblecito que antes se llamó Redae, que era una de las capitales visigóticas de Francia, que tuvo 30.000 almas, que fue muy importante. Había la leyenda de que allí se ocultaba un gran tesoro, un tesoro que podía venir de Toledo, que podía venir de Jerusalén, el gran tesoro de los visigodos. En esa misma región y no en otra, curioso, ¿verdad?, ocurrió la mayor herejía que le ha salido a la Iglesia católica en los últimos siglos, los llamados cátaros, los hombres buenos. En esa región justamente, unos hombres que se llamaban cristianos, que fueron quemados vivos, acabaron con ellos a espada y fuego. Lo hicieron cristianos contra cristianos. Es una de esas anomalías de la historia, y ocurrió en esos montes, en esos valles, ahí mismo. Y ahí mismo, mucho tiempo después, cuando los gritos de los cátaros ya se habían ocultado aparentemente, llega este párroco y encuentra algo que va a propiciarnos 1 hora y 20, seguramente más de un programa, de elementos como tumbas cambiadas, sacerdotes asesinados, una lista de hombres ilustres que pertenecen a esa orden secreta que guarda un gran secreto. Vamos a hablar de fastuosas riquezas, vamos a hablar de un culto a María Magdalena, vamos a hablar de la posible descendencia, o los que creían en la descendencia sagrada de Jesús, el linaje sacro. Eso ya se parece más al Código da Vinci, ¿verdad? La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Una y 42 minutos, aquí estamos con la penumbra habitual del Estudio 1. Hay que decirlo, por muchos amigos, incluso hoy han llamado después de ver la nota en El País, gracias a los compañeros del diario El País por informar de este programa especial de hoy. Daremos los datos cuando podamos hacer un programa en público, hay que dejarlo muy claro, porque todavía no tenemos ningún permiso de ese tipo, pero muy pronto en este Estudio 1 queremos teneros a todos y vivir el misterio de cerca. Hoy es un programa sobre la verdad del Código da Vinci, o del llamado enigma sagrado. Veremos que hay muchos libros anteriores que han tocado este asunto. Parte del equipo, estamos todos, Carlos Barroso, Katia Rocha,
y por supuesto don Juanma Frasquet en la nave del misterio, hoy con músicas muy especiales, pues parte del equipo que es Carmen, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, y este que os habla, nos hemos estado toda la semana en Francia. Hemos estado toda la semana en Francia visitando lugares muy concretos, lugares donde este misterio cobra importancia. Podemos decir que varios de los elementos primordiales con los que juega el bestseller mundial de Dan Brown, el código da Vinci, el código secreto de la Biblia es de otro personaje, Michael Drosnin, el código da Vinci, creo que 300.000 libros en España, 5 millones en el mundo, pues bien, varios elementos que nos parecen novela, claro está, en los que se basa ese gran éxito editorial, surgen en ese pequeño pueblo de Rennes-le-Château y nos deja alucinados la historia de la descendencia sagrada. Mucho frío en Rennes-le-Château, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que yo creo que he pasado más frío que en toda mi vida. Llegamos a esa población de noche y encima nevando. Y la verdad que la estampa que pudimos contemplar era digna de un cuento de miedo, porque esa iglesia tan extraña de la que luego hablaremos y la situación, los montes a oscuras, no había ni una estrella, la luna no estaba en esos momentos en el cielo, completamente a oscuras por los montes, sin nadie por la calle. Y llegar a esa población donde ha habido tanto misterio, la verdad es que impacta. Y vaya que se impacta. Yo hace unos minutos hablaba aquí con nuestro jefe y amigo Mariano Revilla y le decía: Mariano, hacía tiempo que yo no pasaba miedo. Así se lo he dicho, como suena. Y es cierto, la sugestión claro que pesa. Y llevábamos varias semanas... porque mucha gente de la SER, pues mira, Mariano, también Antonio García Ferreras, un montón de gente, pues bueno, que estaban muy interesados con el Código da Vinci. Todo tipo de personas están leyendo ese libro y están quedando enganchados. Y nos dicen: oye, ¿qué demonios, nunca mejor dicho también, hay de cierto y de ficción? Y por supuesto vosotros, la audiencia, nos venís preguntando hace varias semanas: ¿es cierto del Código da Vinci? ¿Es cierto del linaje de Jesús? ¿Cómo es ese escándalo de que Jesús tuvo descendencia? Bueno, ¿es cierto, no es cierto? No lo sabemos. Vamos a comentar nuestra investigación. Y esta noche vais a tener documentos grabados allí. Yo pido por adelantado, así no me llevo tanta bronca después, disculpas por el sonido. Íbamos con nuestro minibis grabando, el viento era absolutamente insoportable, lo vais a comprobar casi en vuestras carnes, vais a venir de viaje con nosotros esta noche, pero creo que tienen la fuerza de que, bueno, que hemos estado allí y que nos hemos quedado muy impactados. Hemos visto cosas alucinantes, hemos corroborado pistas y vamos a intentar explicar por qué en ese pueblo nace un misterio que ahora mismo tiene enganchada a muchísima gente. Pero ante todo, Carmen, luego vendrá Katia con vuestras preguntas, que estoy seguro que iban a ser muy polémicas y muy encendidas. Tenemos un premio para la fidelidad de todos los oyentes, ¿no? Y ya nos están llegando mensajes a ese 7640, palabra clave, milenio, espacio, y vuestras preguntas, vuestras opiniones. Si habéis leído el Código da Vinci, lo que os parece, contarnos todo lo que queráis. 7640, palabra clave, milenio. Entre todos los oyentes que nos manden un SMS, pues sortearemos 3 libros del Código da Vinci de Dan Brown. Además, es un tocho, que ya nos están llegando mensajes como María de A Coruña, que nos dice que por favor que no descubramos el final del libro. Pues claro que no, María, no lo vamos a hacer. Vamos a desentrañar lo que hay de cierto en ese libro, en esa obra de Dan Brown, el Código da Vinci. Pues 3 libros, ya lo sabéis, ahí dispuestos, que desde luego la gente los está devorando, y sobre todo vamos a poner los cimientos, nunca mejor dicho, porque todo empieza en un pilar visigótico del siglo VI, de lo que ocurrió de verdad. Atentos porque, bueno, estéis en la cama, estéis en la carretera, estéis haciendo guardia, estéis donde estéis, hacer una pausa, como decía aquel anuncio famoso de un aperitivo. Va a merecer la pena y mucho este viaje. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Y he pedido a Katia Rocha que venga rápidamente, porque antes de empezar esta historia, y Katy, casi a nivel de titulares prácticamente, se ha dicho de todo de este libro, de este éxito, ¿no? Pues sí, se ha dicho de todo, y no siempre, porque yo pensaba que al buscar críticas, tanto positivas como negativas, me iba a encontrar con determinadas corrientes que iban a pensar de una forma, pero no ha sido así, ¿eh? No ha sido así, me he quedado sorprendida. Por ejemplo, hay una comunidad cristiana del mundo hispano en Internet, que es eChristians, y ha publicado hace unos días un artículo firmado por la oficina del Opus Dei en Internet, que yo desconocía que la tuviera, y el título era La realidad histórica que deforma el Código da Vinci. En ella, bueno, pues es un artículo muy extenso, o sea, las claves del libro, y se dedica a rebatir todas esas claves uno por uno. En contra, claro. En contra, diciendo toda la serie de mentiras, errores y simples engaños, pero también hay que recordar que es una novela.
con lo cual, bueno, dice el Índices de este libro cómo se podría seguir diseccionando los errores y los simples engaños de este bestseller mentiroso, por no hablar de su calidad literaria. ¿Pero vale la pena tanto esfuerzo por una novela? La respuesta es sí. Para miles de jóvenes y adultos, esta novela será su primer, quizá único contacto con la historia de la antigua Iglesia. La sensación que nos da entonces es que, como ocurrió por ejemplo con Caballo de Troya, que un día también diseccionaremos si os apetece, de JJ Benítez, ha habido un impacto. Libro religioso, libro que cuenta otras cosas, y de repente muchas comunidades, la gente de la calle enganchada, no hay más que sondear un poco el mercado y el ambiente, pero por otro lado muchas agrupaciones, y aquí por supuesto en Milenio 3 con respeto a todo el mundo, en contra, atacando fuertemente además. ¿Hay alguna crítica más de ese tipo, Katia? Pues por ejemplo en Londres este libro se publicó ya en junio y Peter Miller de The Times lo rebautizó al libro y a Dan Brown como Santa Farsa y le dedicaba algunas palabras como, dice, la solución del misterio es totalmente insatisfactoria y los tipos presuntamente malvados, el Opus Dei y el Vaticano salen al final airosos. Dan Brown es un cobarde. Este libro es sin duda el más tonto, inexacto, poco informado, estereotipado, desarreglado y populachero, ejemplo del Pulp Fiction que he leído. Caramba, críticas demoledoras que a la vez han hecho incrementar las ventas. ¿Hay más? Por supuesto. En El País, por ejemplo, Casabella, dentro del suplemento Babelia, afirmaba de forma tajante y bastante severa que el Código da Vinci es el bodrio más grande que este lector ha tenido entre las manos, desde las novelas de kiosco de los años 70. Gracias, Katia. Una curiosidad, en ABC, ¿no? Y en COPE, en las páginas de internet, ni siquiera se hace mención al libro. ¿Y sabes lo que me dijeron en la editorial cuando les preguntaba por Dan Brown y qué opinaba de su libro? Que de todo esto se reía y mucho. Sí, pero no habla. Él no quiere, desde luego, conceder ninguna entrevista y nos parece muy bien. Se encuentra inmiscuido en otra novela, según nos han dicho los de la editorial. Marketing, puro marketing. Yo no estoy de acuerdo en eso de que esté mal escrito. Tú tampoco, ¿verdad, Carmen? No, yo creo que está fenomenalmente escrito y que te mete en la intriga, que sabe cómo meter al lector en una intriga que de verdad es apasionante. Lo que pasa es que en este país también hay que decirlo, la santa envidia, otra fuerza importante. Siempre que alguien tiene éxito, siempre que alguien populariza ciertas cosas, bueno, pues a echarle piedras en vez de admitir. Hay que decir que también vale de mucho la audiencia. Por ejemplo, el 7640, hoy sorteamos 3 códigos da Vinci, y mucha gente está enganchadísima. Muchos quieren otro libro a pesar de que lo han leído ya. Bueno, luego decidirá hay gente que el hace ordenador. Poco, como Jorge de Palencia, equipo casi coincidimos. Yo estuve el sábado en Res-le-Château y en Carcassona, capital de los cátaros. Que él estuvo por allí, sí. Nosotros también. Y os vamos a contar muchas cosas. Pero vamos ya, tenemos un plantel, un libro que ha provocado un gran impacto, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Qué cuenta ese libro? No vamos a desentrañarlo, pero todo el mundo lo sabe. Cuenta que hay una agrupación, digámoslo así, llamada Priorato de Sion. Novela, realidad, hoy lo vamos a descubrir. Cuenta que guardaban un gran secreto que tiene que ver con la supuesta descendencia de Jesús. Novela, ficción, realidad, hoy lo vamos a saber, o nos vamos a acercar a saberlo. Y sobre todo cuenta también una serie de muertes extrañas, de sacerdotes dispuestos a matarse entre ellos, de descodificadores de códigos que quedaron escritos. Todo eso tiene mucha más razón de ser que una simple novela. Todo eso son otros libros que Dan Brown sabiamente, ilícitamente, ha ido pues documentándose sobre ellos y los ha mezclado, pero la realidad es una, y empezaba en ese pequeño pueblo. Le preguntábamos, por ejemplo, a uno de los otros españoles que más se ha acercado a este enigma, Josep Guijarro, que escribió el libro El tesoro oculto de los templarios hace un par de años, y que iba por esos vericuetos más o menos. Y enseguida, hablando con Josep Guijarro, para hacer ya un bucle e introducirnos, nos hablaba de un personaje. Simplemente desvelamos eso, cómo se llama el personaje con el que empieza la historia, bestseller mundial, millones de ejemplares vendidos y sobre todo honda preocupación en la Iglesia por el contenido. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Pues nos lo cuenta Josep Guijarro y casi sin quererlo nos introduce a ese pequeño pueblo, Res-le-Château. Como es lógico, él se ha moldado una historia de ficción, pero ha sembrado pistas no evidentes para los lectores no iniciados. Por ejemplo, uno de los personajes de la novela es el conservador del Museo del Louvre, al que le ha bautizado con el nombre de Saunier. Claro, Iker, tú conoces muy bien quién es François Berenguer Saunier, un cura, un personaje misterioso donde los haya, que vivió en el siglo XVIII en un pueblecito del sur de Francia llamado Rennes-le-Château. Lo que la mayoría de la gente no sabe, y te adelanto esta pista que me parece fascinante, es que Saunier sí tuvo una reunión con
el conservador del Louvre, y no tan solo para adquirir, como ya se ha dicho en tantos sitios, las obras de Nicolas Poussin, sino también para contemplar un cuadro de Da Vinci, concretamente la Gioconda. Él se llevó también una reproducción consigo, y lo que no dice Brown, y tampoco ha sido mencionado por ahí, es que el paisaje de la Gioconda evoca, no como dicen los técnicos especialistas en arte, a la Lombardía italiana, no. Evoca a un lugar muy cercano a Rennes-le-Château, que es concretamente la Silla del Diablo de Rennes-les-Bains. Rennes-le-Château tiene apenas 100 habitantes. Todos ellos recuerdan los extraños acontecimientos que cambiaron la pacífica vida de esta aldea. Un misterioso sacerdote, tesoros ocultos, lápidas templarias, códigos cifrados y construcciones fastuosas, surgidos de unas riquezas nunca aclaradas, convirtieron al bucólico pueblo en el centro de una polémica y de un enigma que un siglo después continúa más vivo que nunca. Pues ahí nos situamos, un pequeño pueblo y un descubrimiento misterioso por parte de un párroco. Hemos estado allí, son 116 habitantes, y todos, no podemos decir que rehuyen el asunto, pero tampoco se sienten muy orgullosos especialmente. Tan solo hay una pequeña librería, si podemos llamarlo así, donde se recogen libros que hablan de Rennes-le-Château, en alemán, en italiano. Y yo me preguntaba cómo un pequeño pueblo que casi no tiene vida generó tanta literatura en los años 50 y 60 sobre todo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasó? ¿Qué descubrió ese sacerdote? Y ante todo, Carmen, antes de pasar con algunos mensajes de nuestros amigos, ¿quién era ese sacerdote? ¿Quién era François Berenguer-Saunier? Berenguer-Saunier nació el 11 de abril de 1852 en Montancels, en el seno de una familia humilde. Era el mayor de 7 hermanos, hijo de Marguerite Hughes y Joseph Saunier. Fue a la escuela de San Luis, en Limoges, y en 1874 ingresa en el seminario de Carcassona. Fue ordenado sacerdote en junio de 1879. Después fue vicario en Alais-les-Bains hasta 1882 y más tarde profesor en el seminario de Narbona. Allí estaría tan solo un mes, ya que por diferencias con sus superiores fue enviado el 1 de junio de 1885 a Rennes-le-Château, un pueblo con tan solo 200 personas y una iglesia completamente desvencijada. Entre 1885 y 1991 sus ingresos eran muy escasos, apenas si le daban para pagar la habitación donde se hospedaba en casa de Alessandrine Marro. Pero a partir de 1991 nadie sabe cómo ni por qué el sacerdote comenzó a gastar grandes sumas de dinero. En 1891 el sacerdote empezó a enriquecerse súbitamente. Como decía Carmen, apenas tenía ni para comer. Era el sacerdote de una aldea perdida en una región bastante aislada. Y repentinamente empieza a hacer no solo esa reestructuración de la iglesia, la dedica a Santa María Magdalena. María Magdalena va a ser a partir de entonces un poco su patrón de guía. Todo lo que haga, hasta el día de su muerte, y lo hemos podido comprobar allí, será dedicado a María Magdalena. ¿Por qué? Cambiará toda la iglesia, pondrá un diablo. ¿Qué os parece? En vez de un Cristo, en la entrada un diablo, el diablo Asmodeo, guardián, según la Biblia, según la Sagrada Escritura, de los tesoros. ¿Acaso él encontró un tesoro? ¿Acaso le estaba dejando algunas claves? La iglesia es un auténtico espectáculo, la pequeña iglesia, única en el mundo, con un código cifrado, quizá el código Da Vinci, que nadie de momento ha sabido resolver satisfactoriamente. Una serie de códigos para ojos entrenados. Allí hemos estado. Y en esta segunda hora os aseguro que vamos a estar todavía presentes, analizando cada punto, cada detalle. Por cierto, en algunas inscripciones empieza a poner 2 letras. PS. Muchos dicen que significaba Priorato de Sion. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Un sacerdote que se enriquece, que gastará miles de millones de pesetas, que nunca dirá de dónde ha salido, que se enfrentará al Vaticano, que será suspendido ad divinis, que el Vaticano rectificará, que chantajea a mucha gente, que empiezan a acudir gentes importantísimas a ese lugar. ¿Qué estaba pasando en Rennes-le-Château? ¿Qué tiene que ver esto con el linaje de Cristo?
¿Qué clase de material se encontró? ¿Era un tesoro o era una información mucho más importante? ¿Quién eran los PS, Priorato de Sion? ¿Por qué dedicó a María Magdalena toda su obra? ¿Qué tiene que ver María Magdalena en esta historia? Bueno, creo que quedan un montón de incógnitas que vamos a intentar ir resolviendo. Pero, por cierto, 7640, Katia, y resumimos rápidamente algunos de los mensajes. ¿Qué está diciendo la gente ahora mismo? Bueno, 7640, palabra clave Mileni, el texto que quieran poner. Nos preguntan cosas prácticas como cuántas páginas tiene el libro, que son 500 y pico y vale unas 3.000 pesetas, me parece que son. Y bueno, preguntas como, por ejemplo, Jorge desde Orense nos dice: ¿puede echar por tierra todo lo que rodea el cristianismo? Pues es una de las cosas que estaban acusándole a Dan Brown, que parece que los cimientos del cristianismo se venían tambaleando con algunas afirmaciones. Yo no diría tanto, pero sí que desde luego son unos hechos que nos habían ocultado, que no conocíamos, que había algunos detalles en los evangelios apócrifos, de los que tantas veces hemos hablado, de que podía darse alguna idea, pero desde luego ni nada se puede afirmar rotundamente, ni digamos desligar de la realidad. Iñaki de Zaragoza ha estado este verano en Rennes de Chateau y dice que si todo lo que hay alrededor de la iglesia es verdad, que le impresionó mucho. También nos preguntan desde Hospitalet de Llobregat, Jordi, que si el Priorato Sion tiene algo que ver con la masonería y la francomasonería. Sí, francomasonería, sí. Exactamente. Palabras, Katia, no te preocupes porque es normal. Incluso Nacho desde Madrid nos dice que a ver si le mandamos un libro y se lo firmamos nosotros, que no se pueden firmar libros que nos han escrito. De otro es imposible. Bueno, la gente está preguntando, 7640, tenemos esos libros del Código da Vinci, y es cierto, ese sacerdote, solo os lo adelanto, llenó su extraña capilla, su extraña iglesia, desde luego la más rara del mundo, de rosas y cruces. Como digo, la figura primordial era María Magdalena. El suelo era un ajedrez, un tablero de ajedrez de 64 fichas, a uno del diablo y a otro Jesucristo. Y ahora nosotros continuamos. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Berenguer Saunier encontró una gruta en su iglesia, en esa pequeña iglesia donde ya no iba nadie, y encontró un viejo altar, un altar visigótico. Allí estuvieron diversas etnias bárbaras, estuvieron los merovingios, y se encontró una cruz, el dibujo en relieve de una cruz con piedras preciosas, y descubrió, para su asombro, que aquel pilar estaba hueco. La cara del sacerdote, alumbrándose con una lámpara de aceite, era todo un poema. Extrajo una serie de tubos sellados. Alguien, seguramente su predecesor en esa parroquia, que también acabó muy asustado, medio enloquecido, con un secreto que decía haber descubierto, los dejó de esa forma. Eran pergaminos, y había una serie de pasajes de las antiguas escrituras, algunos con una tipografía muy antigua, y sobre todo algunas letras que se destacaban, que alguien había metido entre medias. Había códigos cifrados. Lo que sabemos a partir de entonces es que Berenguer Saunier recibió miles de millones de pesetas, millones de francos viejos, que nadie sabía de dónde venían, que se enfrentó al Vaticano, que hizo caso omiso de la suspensión ad divinis que en un principio le hizo el obispado de Carcasona, que el propio obispo de Carcasona llegó hasta la iglesia remozada y de repente se quedó espantado, al borde del desmayo, en aquella pequeña capilla, en aquella pequeña entrada. ¿Por qué tuvo ese susto el obispo de Carcasona? Quizá porque aquel lugar estaba, según dijo, hechos profeso para sentir mal, para generar una energía que parecía negativa, colores chillones, figuras extrañas, inscripciones que nadie podía comprender en la casa del Señor. Berenguer Saunier trabajaba solo, a veces con un puñado de obreros y hasta muy altas horas de la madrugada, y de repente se encaramaba al tímpano de la iglesia y grababa la siguiente frase: Terribilis est locus iste. Este es un lugar terrible. Y nosotros llegábamos a Rennes-le-Château. Llegábamos en busca de documentos para saber por qué se iniciaba toda esta historia allí. Nos quedábamos muy impactados del aislamiento del lugar, ni un solo indicativo. Pensábamos que libros como El oro de Rennes de Girard de Sède, El enigma sagrado, que fue un bestseller mundial al nivel del Código da Vinci hace unos 20 años, ¿por qué no había, pues imaginamos, un tipo de turismo? Por lo menos en estos días, en absoluto. No había absolutamente nadie en el pueblo. Nevaba, esta ola de frío nos ha cogido de lleno.
Subíamos con el coche por la carretera y poco a poco, digo de nuevo disculpas por el viento, por el aire, nos encontrábamos por vez primera con aquella iconografía, con aquel mensaje en la piedra de uno de los más extraños sacerdotes que ha visto Francia. Este era el momento. Bueno, pues en plena noche estamos llegando a Rennes-le-Château y ahora mismo estoy ascendiendo por la carretera que construyera en su día el enigmático cura Berenguer Saunier, culpable de toda esta historia que nos ha traído hasta aquí. Es una carretera llena de vericuetos, sale de un pueblecito muy pequeño que es Coguiza, no hay ni un solo indicativo desde cientos de kilómetros de nada que indique que aquí se encuentra Rennes-le-Château. El pueblo tiene un aspecto, os aseguro, tenebroso, y más en esta noche. Estamos a 1 grado bajo cero, está nevando encima de mí ahora mismo de una forma increíble, y me acerco. Ahora mismo está la pequeña iglesia consagrada a María Magdalena. Con la luz de la noche y una pequeña linterna os puedo asegurar que la escena es de no olvidar. Hay unas gárgolas que sacan la lengua, parecen niños sin pelo que me están mirando ahora mismo, de piedra. Hay una inscripción en la parte del tímpano de la iglesia, triangular, envuelto en rosas y cruces, un símbolo del que imagino que hablaremos largo y tendido en el programa de Milenio 3. Lo que estoy viendo ahora es esa inscripción famosa, alumbrándola con mi linterna. Está cayendo bastante nieve, está todo lleno de nieve, no hay absolutamente nadie. Estos son 4 casas y pone la inscripción: esto es un lugar terrible. A un lado estoy viendo, intento fotografiar, estoy viendo una figura como plateada, hecha en plata, en mitad de la nada, que es María Magdalena. Al fondo se ve una torre, es la Torre Magdala, que construyó este hombre hace un siglo en honor a María Magdalena y en honor a sus extrañas teorías. Era una biblioteca. Nieva, 1 grado bajo cero, esto es Rennes-le-Château, el pueblo del misterio, absolutamente perdido, mucho más remoto de lo que yo pensaba después de todo lo que se ha escrito, con una nevada intensa. No hay nadie en las casas, no hay nadie en las calles, todo está apagado y aquí estamos. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Y a ese 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Ya nos están llegando muchos mensajes, incluso de gente que ha estado visitando ese pueblo. Ya sabéis que sorteamos 3 libros del Código Da Vinci entre todos aquellos que nos mandéis un SMS al 7640. Hola, soy Sergio. ¿Es verdad que en la iglesia de Rennes-le-Château hay una figura que representa al diablo? Pues sí, claro que es verdad, y es la que te da saludos a la entrada. Justo cuando entras a la izquierda, ahí está ese diablo, Asmodeo. El guardián del tesoro, ni más ni menos. Hay otro libro llamado El Quinto Evangelio que también habla acerca de posibles descendencias de Jesús. Es muy interesante, nos dice Antonio de Zaragoza. Luego, si os parece, vamos a recomendar muchos libros que tocan este asunto. Habrá nuevos, porque estoy seguro que va a haber novedades. Hasta Carmen y yo estamos pensando meternos en una aventura alucinante, porque todo esto nos está dejando alucinados. Pero la tumba de Dios, el oro de Rennes, muchas cosas, mucho antes del Código Da Vinci, pero que bueno, tocaban este asunto. Vamos a saber por qué esto intriga tanto, y también, por supuesto, quitarnos el sombrero, porque el amigo Dan Brown ha dado con la clave para que todo el mundo ahora mismo quiera saber qué hay de verdad y qué hay de mentira. Archuski nos dice: ahora mismo tengo a mi marido echando mano a todos los libros de los templarios que hay en casa. Me temo que hoy no dormimos. Si Jesús tuvo descendencia, ¿por qué no hacen un censo en donde nació y luego se estudia por allí si queda alguno y que se dé a conocer? Saludos de Carlos Fernández. Luego hablaremos de los merovingios, los que se dicen son quizá el linaje sagrado que emparentó ¿con quién? Con esa María Magdalena que otros dicen, aquí ni ponemos ni quitamos, que llegó a Francia. ¿Qué tradición hay en Francia? ¿Por qué sabemos que hay datos de que esa María Magdalena pudo primero ser esposa de Jesús? Esta, para algunos, herejía, lo dicen muchos historiadores. ¿Y por qué estaba allí en esa zona de Francia y no en otra? ¿Por qué la herejía de los cátaros surgió allí y no en otra? ¿Por qué los merovingios estaban allí y no en otra? Bueno, parece que se cruzan muchos misterios en una zona, de verdad os lo digo, aislada y muy pequeña. Alfredo y Cristina de Valladolid. Estuvimos allí hace un año y la aldea y los bosques guardan algo muy enigmático. Bueno, pues son vuestras preguntas, 7640, esos libros del Código Da Vinci que os esperan. Por cierto, y además es de lógica, hemos acudido a historiadores de pro, a gente que consideramos, de verdad, nos consideramos admiradores, como el premio Planeta Juan Eslava Galán, que tanto ha escrito sobre los templarios, la vida templaria, la trilogía templaria, En busca del unicornio, uno de los libros más vendidos de la historia de España. Y
que también hacía un libro desmitificador sobre templarios y otros enigmas medievales. En este caso lo publicó Editorial Planeta. Y Juan Eslava, buen amigo de este programa, que probablemente esté aquí también para la tertulia, que estoy seguro que se va a montar con vosotros incluidos, sobre todo esto de la descendencia de Jesús, porque esto va a dar para más de un programa. Estamos pensando ya en una tertulia con los diversos expertos a favor y en contra. Pues bueno, Juan Eslava decía que ese cura quizás se pudiera haber hecho rico de otra forma y no encontrando unos legados importantes en forma de documento. ¿Le escuchamos a don Juan Eslava Galán? Vamos allá. Yo creo que el asunto este de Reims-le-Château efectivamente puede que exista algún tesoro, que fue lo que le dio a Berenguer Saunier esas tremendas riquezas. Pudiera ser un tesoro simplemente, sería una explicación muy fácil, pero también hay una posible explicación, y es que este hombre se anunciaba decir misas, digamos, en revistas religiosas de la época, que había muchas en Francia y en el orbe cristiano en general. Estamos hablando finales del siglo pasado, principios de este, y a lo mejor también por ahí una especie de estafa por medio de venta de misas, ¿no? Pues también pudieran eso explicar sus inmensas riquezas, ¿no? Bueno, no en vano el Vaticano, bueno, el obispo de Carcasona fue el primero, Carmen, que aseguró que este hombre estaba haciendo algún tipo de fraude. La gente en el pueblo le veía, bueno, envuelto en las mejores ropas, mejores comidas que eran encargadas de otros puntos de Europa. Para que os hagáis una idea, de repente empieza a construir un zoológico, un palacio de cristal, una torre inmensa, la Torre Magdala, que la pone en un sitio muy concreto, orientada a un sitio muy concreto y vigilando con ventanas unos montes muy concretos. Allí instala una librería de roble macizo que valía varios millones de pesetas de la época. Para que veáis el nivel de gasto de este hombre, montó un zoológico, como he dicho, con peces, con monos, con flamencos, y hizo una mansión inmensa que luego, si queréis, vais a visitar con nosotros, la Villa Betania. La llamó Villa Betania, el lugar donde había nacido la hermana de Lázaro, María Magdalena. El cura constructor, el cura que de repente encontró algo que convirtió su exiguo sueldo como sacerdote en una auténtica fortuna de miles de millones. Tenía una criada, ¿verdad, Carmen? Marie Dernot. Tenía una criada que era una sombrerera de 18 años cuando se unió al sacerdote. Entró pues para hacerle las tareas de la casa, pero luego resultó ser una ayudante que no paraba con él. Se iban todos los días en busca de algo, nadie sabe qué. Se iban a buscar piedras. Se iban a buscar en teoría piedras, pero luego se supo que a lo mejor encontraron algo más que piedras, porque iban a lugares muy determinados alrededor de Reims-le-Château. Él decía, ponía la excusa que eran piedras para construir pues una especie de cueva en ese jardín que construyó al lado de Villa Betania. Lo cierto es que junto con Marie Dernot, que es como se llamaba la criada, este hombre guardó muchos secretos que luego transmitiría a su criada y que ella moriría sin decir nada de ellos. Ella iba, por ejemplo, vestida con la última moda de París. Por ejemplo, compraban de por vida, casi durante años, hablamos de muchas décadas, a encuadernadores que vivían en Rennes-le-Château solo con la misión de encuadernar, pagados a precios de oro, los extraños libros alquímicos y de misterio y de historia que pudimos ver, Carmen y yo, todavía tirados ahí en la. Y también compraban los mejores vinos, las mejores viandas que hacían traer de muchos países diferentes. Y de repente empiezan a visitarle a ese cura rural tan problemático que había sido exiliado, empiezan a visitarle obispos, el ministro francés de Cultura, el archiduque de los Habsburgo, gente de una altísima alcurnia que llega a reunirse con él, de la época, como Elma Calvé, que era una de las era la gran soprano de aquella época, la gran persona del mundo de la ópera, y que llega allí y está con ellos. Pero había un antecedente. Vamos a intentar descubrir a qué encontró Berenguer Saunier, pero había un antecedente. Había extrañas muertes, Carmen, y sacerdotes y curas que de alguna forma habían seguido ese misterio, o parecían enloquecidos con un misterio, y algunos incluso también aparecen muertos ante la llegada de Berenguer Saunier. ¿Qué sabemos de eso? Pues sí, que por ejemplo el 27 de mayo de 1732, Bernard Monguet, párroco de Niort-de-Sox, fue hallado muerto en la puerta de su jardín con la cabeza completamente aplastada. Su asesino fue François Montrou, que era tutor de Marie Negri de Albès. Marie de Negri, que se queden con ese nombre los oyentes porque luego habrá una tumba que tendrá mucho que ver en la historia de Saunier. Este asesinato fue uno de los primeros que se produjo en torno al misterio de Reims-le-Château. También en la mañana del Día de Todos los Santos, Antoine de Gels es asesinado en la cocina de su domicilio el 1 de noviembre de 1897. Él era párroco
de un pueblito cercano que hay al lado de Rennes-le-Château, y era muy amigo de Saunier. Incluso dicen que escondía algunos de los secretos que el sacerdote de Rennes-le-Château guardaba. Y todos ellos, Antoine y compañía, tenían una afición común, que era el descifrar códigos secretos. Eran bastante habituados a ese tipo de prácticas. Y hablabas de una tumba, y es que ese sacerdote se encuentra varias tumbas, unas lápidas templarias en el subsuelo de la iglesia, se encuentra documentos dentro de ese pilar visigótico, y lo que hace, imaginaos la escena, por favor, un cementerio que luego vamos a visitar de Rennes-le-Château, y este hombre, tal y como hizo su predecesor y otro cura amigo suyo de Rennes-le-Château, empiezan a cambiar las letras de las lápidas, a borrar unas, a poner otras, a cambiar las cruces. Esto ocurría, ¿verdad, Carmen? Sí, claro que ocurría. Incluso la lápida de Marie de Negret, como hemos dicho antes, fue completamente destruida por el abad Saunier. Se cree que había un mensaje en ella que indicaba algún secreto, que indicaba algún lugar donde había guardado pues un tesoro. Lo que no sabemos si ese tesoro era material o indicaba cómo llegar hasta él. Lo cierto es que Saunier decidió destruirla por completo. Era una lápida bastante peculiar, porque su antecesor de Rennes-le-Château, que se llamaba Anton Bigot, pues él había hecho esculpir esa lápida. Lo que pasa es que tardó 2 años en esculpir una piedra lapidaria. ¿Pero por qué? Porque había encriptado allí varios datos. Incluso había referencias que hacían pues eco a una palabra. Et in Arcadia ego, ponía en esa tumba. Et in Arcadia ego. Et in Arcadia ego, que sería algo así como y en la Arcadia yo. Quedaros con esta palabra porque empezamos con los auténticos códigos secretos. Una lápida de un pueblo perdido que tiene que ver también con la saga de templarios y cátaros que ocurrieron allí. Y al lado de ella, imaginaos la escena, este sacerdote que ya enfebrecido habla con su amigo y descubre otro tipo de hallazgos arqueológicos. Junto a esa lápida de cementerio de esta mujer, que borran, no sabemos por qué, se encuentran otra. Le llaman la lápida o la losa de los caballeros. Tiene 2 escenas. Una es una especie de demonio con la mano abierta en un templo. Y la otra, alguien montado a caballo que huye con un niño. O eso, o el símbolo de los templarios, que es un caballero o 2 caballeros unidos sobre una misma montura. Esto empieza a fascinar a los curas de la época, que como hemos dicho, algunos habían ya muerto en extrañas circunstancias. Pero el hallazgo absolutamente que supera todo lo previsible y que causará también la expulsión del seno de la Iglesia por unos años de Berenguer Saunier, son estos documentos. Aquellos manuscritos habían sido cuidadosamente escondidos. Para algunos eran una especie de mapa que daba referencia exacta y minuciosa de la localización de un fabuloso tesoro de la antigüedad. Otros, por el contrario, afirmaban que aquellos legajos revelaban un secreto de dimensiones gigantescas, una verdad que podía amenazar los cimientos de la Iglesia. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Y nos metimos en esa iglesia de Rennes-le-Château. Hemos estado varios días. Encontramos documentos antiguos, muy antiguos, de este cura. Algunos retratos suyos, algunas cartas personales, algunos libros extraños. Era increíble porque estábamos, Carmen y yo, completamente solos en ese lugar. Nos íbamos a esperar, no sé, una ronda turística, algo así. Una amable señora nos dio la llave, pudimos entrar por toda la zona y empezamos por la zona donde él vivió. Anexa a esa iglesia llena de símbolos, de simbología dedicada a la Madalena, con un demonio que luego también visitaremos, Asmodeo. Nos sorprendió que había varios enseres personales de este enigmático Berenguer Saunier. Entre muchas cartas donde, por ejemplo, decía: hoy he descubierto un sepulcro, en su propio diario. Y a partir de ahí, de esa fecha, 1891, cambia su vida. Ese pilar visigótico estaba ahí todavía. Tenía la cruz y la puso al revés. Otro de los enigmas, de las claves de Berenguer Saunier, la puso al revés. Y labró las siguientes palabras: Misión 1891, el año del descubrimiento. ¿Pero el descubrimiento de qué? Berenguer Saunier era un tipo muy especial. ¿Por qué puso un demonio gigantesco, más grande que cualquier otra pieza de su iglesia, en la portada? El demonio Asmodeo, cara roja, cuernos de chivo. Tiene la rodilla doblada, según los masones, un símbolo de iniciación. Tiene alas negras y mira ese suelo de ajedrez. ¿Qué oculta? Sobre su cabeza, la pila bautismal.
¿Qué se vivió en aquellas noches en la Villa Betania, en esa fastuosa mansión, en aquellos jardines, en la Torre Magdala y sobre todo en la iglesia? Pudo ver muchos secretos, muchos misterios. Eran pocos los que iban, algunos tenían miedo a la iconografía de esa iglesia. Pero rebuscando entre sus... Todavía nos daba impresión tocar sus sotanas o ver sus papeles antiguos, encontramos sorpresas, Carmen, como estas. El Rituale Romanum es el libro que desde hace siglos utiliza la iglesia para realizar los exorcismos, y eso me choca, pues habiendo visto el diablo que se encuentra justo a la entrada de la iglesia. Tal vez este sacerdote realizaba también exorcismos a finales del siglo XIX en este solitario lugar apartado de todo, donde la verdad algo muy gordo tuvo que encontrar para realizar todas las obras que se llevaron a cabo. Es un libro pequeñito, es el Rituale Romanum escrito en francés, pone que perteneció al abad Saunier y realmente parece bastante desgastado, aunque ya el libro en sí es antiguo, parece que fue utilizado con frecuencia, porque sus páginas están, además de amarillentas, bastante sobadas e incluso con alguna anotación en sus bordes, por lo cual parece que el abad Saunier realizó algún exorcismo con este Rituale Romanum. Tú te quedaste muy impresionada con Asmodeo, con ese demonio gigantesco que mira directamente a Jesús de Nazaret. Luego, en el fondo, la Magdalena como la figura a la que se dedica todo esto. Pero ese Rituale Romanum que estaba ahí, entre sus pertenencias, parecía muy usado, ¿verdad? Pues parecía que sí, que por lo menos el abad Saunier había utilizado este libro en diversas ocasiones, porque las anotaciones que tenía en los márgenes hacían referencia a eso, a pasajes sobre el diablo, a distintas referencias que había en la Biblia sobre el diablo, y yo creo que en alguna, porque no pudimos ver todas las páginas, pues también se referiría a Asmodeo, a ese diablo que él puso en su iglesia. Además también es bastante chocante porque su compañera fiel, Marie d'Ernaud, era una persona muy supersticiosa y sobre todo temía a un personaje, al demonio. Qué curiosa forma de proceder. Era su amiga, muchos dicen que su amante, están enterrados juntos, luego visitaremos su tumba, y guardaron su secreto. Una iglesia única en el mundo, donde el personaje central de toda ella es el demonio, y que te mira fijamente y mira ese suelo de ajedrez. Quizá porque debajo de él se encontraron dos calaveras que dicen que eran todavía del tiempo de los templarios. Algunas tenían trepanaciones rituales. Y es que cuántos misterios en tan pocos metros cuadrados. Pero escuchad muy bien, amigos, escuchad muy bien, porque lo que viene es fuerte. Ahí estábamos, delante del pilar visigótico, de ese pilar, Misión 1891, donde se encuentran esos documentos que según muchos eran un secreto, otros un plano de un tesoro, y la mayoría una verdad que podía hacer mucho daño, y que Berenguer Saunier, a cambio de no revelarla, iba a pedir mucho dinero a favor. Así suena este pilar donde se inició un misterio. Una cruz visigótica que curiosamente Berenguer Saunier giró, es decir, la puso al revés, y en su inscripción escribió unas letras curiosas que tampoco se sabe su significado. Siguen siendo uno de esos juegos extraños entre lo evidente y lo secreto de Berenguer Saunier. Pone Misión 1891. Misión 1891. Exactamente ese es el año, la fecha en la que se hacían las restauraciones de esta muy deteriorada iglesia de Santa María Magdalena. Y de repente, increíblemente, se encuentra un pilar. Un pilar que permanecía hueco en su parte superior, un pilar que en su interior contenía una serie de manuscritos sellados. Esos manuscritos empiezan una larguísima historia, la historia que nos ha traído aquí al equipo de Milenio 3 hasta Rennes-le-Château. Este pilar contiene todo tipo de misterios. Ahí está el pilar, y ahora Carmen en un momento nos va a contar qué contenían esos, o qué sabemos, o qué se dijo, o Berenguer Saunier por lo menos qué reveló en parte de esos documentos que guardó por siempre, por vida, y nunca reveló del todo el secreto que indicaban. Para muchos eran una especie de flechas, de códigos cifrados que indicaban un lugar donde había que
cavar. Y desde luego ellos cavaron, horadaron toda esa zona. Katia, ¿qué dice la gente en el 7640? Muy interesados en el tema, hasta los oyentes, ¿eh? Por ejemplo, José de Valencia nos dice, es en una época que se dice que casi no se lee, porque un libro puede levantar tantos temores en algunos estamentos. Otro oyente desde Sátiva, Pepe, nos dice, hay un juego de PC llamado Gabriel Knight, que es el testamento del diablo y trata esta historia. Jorge de Palencia nos dice, me quedé encerrado en el cementerio de Rennes y tuve que saltar el muro que va a Villa Betania por encima de la tumba de Saunier. Que pues me perdone. Mal sitio para quedarse encerrado. Adolfo Adanero de Ávila nos dice, he oído que en la última película de Mel Gibson tocarán bastante el tema de Jesucristo y María Magdalena, ¿es cierto? Es cierto, pero es cierto que está rodando, pero el Vaticano ya la ha aprobado, ella la ha visto y ya la han aprobado. Sí, pero han pasado un par de cosas interesantes, que es que al actor le han caído 2 rayos. En diferentes momentos de la grabación le han caído 2 rayos y mucha gente, claro, ha dicho maldición divina. Hombre, interesante, no sé, yo sí. Poncho de Cáceres nos dice, la ópera de Wagner era un homenaje a María Magdalena y al linaje de Jesús. Otro oyente, hola, me llamo Sergio y soy de Las Palmas. Me gustaría saber si las órdenes eclesiásticas os pusieron muchas pegas para recabar la información en Rennes. No, ninguna, hay que decirlo, ninguna, libremente. Y bueno, ahora veremos qué pasa, espero que no critiquen, porque además yo creo que es que tampoco es una crítica, es una historia y cada uno saque sus conclusiones. El cura de Rennes va a dar forma al culto a María Magdalena de una forma desaforada como en esa región y sobre todo va a dejar 2 incógnitas, una muy importante, PS, Priorato de Sion, documentos del Priorato de Sion, genealogías, listas de personajes de los que ahora vamos a hablar que aparecen ahí como seguidores de un linaje sacro. Hombre, que esto es un bombazo, pues sí, pero por ejemplo pone en tela de juicio que Jesús dejara de ser tan importante porque se casara. Yo creo que no, si es que se casó, que tampoco lo sabemos, pero bueno, mucha gente, claro, es muy ortodoxa y no puede salir, pero a nosotros ningún problema. Esto es precisamente lo que nos decía un oyente, es tan escandaloso que Jesús tuviera una vida como la de una persona de su época, lo importante es el hombre y lo que nos dejó. Chiqui de Alicante nos pregunta, dudaba en comprármelo o no, pero ahora me ha entrado la curiosidad, merece la pena, ¿verdad? Es muy interesante conocer la realidad del cristianismo. Hay que decir que no nos llevamos ningún tipo de beneficio de las ventas de este libro porque algún mensaje lo sugería, no tenemos nada que ver, es más, hemos intentado entrevistar a Dan Brown y bueno, no concede entrevistas a ningún medio europeo. Y nos está llevamos un de poco en los altares ya, de ninguno de los libros que sorteamos ni nos llevamos claro. Ni de los mensajes, también hay que decirlo, que luego la gente es muy susceptible. Alexis nos dice, soy chileno y me encuentro en Barcelona, os felicito por vuestro programa, se parece a la historia de la última tentación de Cristo, ¿no? No lo sabemos a qué se parece, lo que es cierto es que ese lugar estaba lleno de construcciones asombrosas. Nunca un párroco con su exiguo sueldo, ni siquiera con las misas que comentaba Juan Eslava Galán, podía haber levantado aquello. Todo con una perfecta geometría, una obsesión por la geometría. Y un detalle, Carmen, que me di cuenta. Muchos libros de astronomía, pequeños telescopios y una pasión por las estrellas. ¿Tendrían que ver las estrellas con el plano? ¿Con el secreto? ¿Con el linaje de Jesús? ¿Quién sabe? Pero antes de que Carmen nos cuente, bueno, qué se sabe de esos documentos concretos del pilar visigótico de Rennes-le-Château, quiero que escuchéis un documento porque aquí lo pasamos bastante mal, hay que decirlo. Y esto no es ninguna ficción. Era un día de viento absoluto, Carmen. ¿Y qué pasaba en la Torre Magdala? Pues pasaba que la mayoría de la torre tiene cristales en todas sus ventanas, en la puerta de entrada. Y es una torre que está completamente abierta a 4 frentes, por lo cual el aire te viene desde los 4 lados. Y hubo un momento dado, cuando entramos a esa Torre Magdala, en la que nada más abrir la puerta, por el silbido del aire colándose por esas rendijas del cristal, la verdad es que parecían palabras. Yo en ese momento me asusté, tengo que decirlo, pero cuando entramos ya y cerramos la puerta fue todavía peor, porque el viento era fuertísimo, daba en todas partes y la verdad te daban ganas de irte huyendo de allí. La Tour Magdala, la construcción de Berenguer Saunier, una construcción imponente que él hace para observar unas montañas, que la dedica como biblioteca personal. El Vaticano, desde luego, estaba harto, le hizo varias denuncias previas, el obispo de Carcasona primero, porque ¿qué era esa ostentación de lujo en un cura rural? Él simplemente se reía y seguía gastando miles de millones de pesetas. Bueno, ahí estábamos, en la Torre Magdala, vimos esos libros, entramos completamente solos. Y lo que vais a escuchar de fondo a la descripción que hago de esa zona es el viento golpeteando en esos cristales. Cristales donde estaba siempre dibujada una figura, María Magdalena. Estamos dentro de la Tour Magdala, suena el viento en los cristales, como podéis comprobar, y todavía quedan algunos libros de extraños saberes que este sacerdote leía compulsivamente. Aquí se puso en un sofá, muerto, y el pueblo
vino a verle. Hay grandes estanterías. Esta es la famosa estantería Biblioteca Maciza de roble. Él construyó este lugar para algo, una especie de observatorio. Desde luego no nos extraña que gastaran miles de millones de pesetas de la época en la construcción de jardines, de ventanales. Este era un poco el observatorio secreto de Berenguer Saunier, un observatorio que ahora mismo se cimbrea con el viento. Estamos observando antiguas revistas de 1909 de la Ilustración, la Petite Illustration que leía Berenguer Saunier, año de 1905, una gran chimenea y el viento como si realmente se enfureciese alguien o algo de que entrásemos en la Torre Nacional, azotando los cristales. Un viento realmente increíble en esta zona altísima del Aude francés. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Ahí con toda esta historia lo estábamos pasando realmente mal. ¿Qué se encuentra o qué sabemos de lo que se encuentra Berenguer Saunier y por qué se hila todo esto con una inmensa conspiración que ha recogido Dan Brown en el Código da Vinci, linaje de Cristo, documentos sagrados, historias que nadie comprende muy bien y que ahora mismo... Mira, lo tienes en la mano. Es la transcripción. Cuéntanos. Tengo 2 de los documentos porque hay más, Iker. Hasta nosotros han llegado nada más estas 2 páginas que se cree que estaban escritas en un mismo folio por 2 caras diferentes. Legajo en un mismo pergamino, ¿no? Pero al parecer el sacerdote Saunier encontró 3 pergaminos más. 2 de estos documentos, según los investigadores, contenían genealogías que databan de 1244 y 1644. La primera contenía el sello real de la Casa de Blanca de Castilla y revelaría pruebas de la descendencia de la dinastía merovingia de Dagoberto II. Dagoberto II, quedaros con este nombre en toda esta trama. Y los merovingios. El segundo documento había sido hecho por François-Pierre Hautpoul, que contenía un periodo de 400 años y también era una información genealógica. Lo mismo, de 1244 a 1644. Un tercer pergamino era el testamento de Henry de Hautpoul y se dice que hacía mención a un secreto de Estado. Y el cuarto, que se cree que es el que realizó Bigot, estaba escrito por las 2 caras. En una de ellas se puede leer un episodio bíblico que relatan Marcos, Mateo y Lucas. Él los junta, los une algunas palabras de uno de los evangelios, otras de otros, y es sobre la parábola de las espigas. El otro texto, el que está por la otra cara, está basado en el Evangelio de San Juan, en el que se relata la visita de Cristo a Betania, a casa de Lázaro, Marta y María Magdalena. Pero hay cosas tan curiosas en estos documentos, Iker, como palabras Ahí que está la si clave. las lees... Ahora mismo, ¿qué estás haciendo? Pues ahora mismo estoy subrayando las 4 letras finales de 4 líneas diferentes. Y en ellas, juntando esas 4 palabras, se puede leer Sion. ¿Y cuál es la firma que venía en todos estos documentos? PS. Priorato de Sion. Ahí está el misterio. Priorato de Sion, ¿qué pinta en todo esto? ¿Qué es el Priorato de Sion? Solo os adelanto una cosa. En la Biblioteca Nacional de París, y de eso vamos a hablar, desde luego el siguiente programa de Milenio 3 va a estar dedicado también al mismo tema. Ampliaremos tertulia, ampliaremos incluso alguna que otra discusión entre partidarios del asunto y partidarios de que todo esto puede ser una mera casualidad, pero escuchad muy atentamente. En la Biblioteca Nacional de París, varios investigadores que seguían la pista de la historia de Rennes-le-Château se encuentran con que el Priorato de Sion existía por lo menos desde 1188 y que tenía que ver con ese movimiento de monjes guerreros extrañísimo que dominaron gran parte del mundo conocido, los templarios. Bueno, uno de esos documentos de la Biblioteca Nacional de París, aparte de historias reveladoras sobre qué se pudo encontrar en Rennes-le-Château, hablaban de que unos de esos textos revelaban también una genealogía. Una genealogía que se pararía en 1885 con un nombre, Claude Debussy. Pero es que había muchos más. Seguramente los que más os suenen. Había una especie de conjunción entre personajes de ciertas líneas reales y ciertas líneas de la más poderosa burguesía, de ciertos linajes, y algunos personajes también bien conocidos por sus obras y, bueno, figuras universales. Por ejemplo, Nicolas Flamel, uno de los alquimistas
y pensadores herméticos más importantes. Y una fecha, 1398-1418, al parecer la fecha en la que fue gran maestre de este supuesto priorato o grupo que tenía que ver con los templarios, que según algunas ideas dominaba a los templarios y que según otros, como vamos a ir viendo en estos dos programas, lo que hacían era proteger un linaje, el linaje sagrado de Jesús, que nacía de los merovingios, que nacía en una región que ya habéis adivinado, esa región donde estaba Rennes-le-Château. Pasaron muchas cosas. Después tenemos, por ejemplo, a Sandro Filippetti. Sandro Filippetti igual nos suena. Si os digo Botticelli, sí os suena, ¿verdad? Pues él estuvo en el Priorato de Sion, según estos documentos, entre 1483 y 1510. El siguiente sería ni más ni menos que Leonardo. Y después personajes como Isaac Newton, Charles de Lorena, Víctor Hugo o el ya descrito Claude Debussy. Muchos de ellos, de los investigadores que llegan a estos datos, dicen que, bueno, que es imposible, que claro, que cómo demonios esta gente va a estar metida en una historia de órdenes secretas y sobre todo cómo este relato esotérico no se ha conocido antes. ¿Y por qué defendían esa historia de María Magdalena y la descendencia de Jesús, el linaje? Lo cierto y verdad es que con el tiempo y las investigaciones algunos de los casos sí parecen bastante evidentes, tan evidentes como que Dan Brown empieza su libro El Código da Vinci llamando al personaje que muere Saunier, personaje que es el cura de esta aldea. Este cura empieza a poner las palabras PS, Priorato de Sion, en figuras de Cristo y María Magdalena en todo el, digamos, complejo de Rennes-le-Château. Y se hace cada vez más fuerte e incluso desafía al Vaticano. Pero al final murió. Murió sin contar su secreto, murió mudo. Dicen, Carmen, que un último sacerdote amigo le visitó. Le prometió, a pesar de su apoplejía, que él le iba a contar ese último secreto y ese cura salió transfigurado. ¿Cómo fue esa historia? Pues es cierto, Iker, un amigo suyo que tenía, pues que también era sacerdote de una población cercana, llega hasta, se llamaba el padre Rivieri, llega hasta Rennes-le-Château porque es llamado por el padre Saunier cuando ya está agonizando y en ese momento le dice que entre porque quiere confesar y además quiere que le dé los últimos sacramentos. Cuando el padre Rivieri entra, es confesado, Saunier es confesado, se ve que le revela algo y el padre Rivieri se niega a darle los últimos sacramentos. Hasta 2 días después de muerto no recibe la extremaunción. Y aquel hombre salió blanco, pálido, según dicen las crónicas escritas en la revista regional de aquella época. Y según dicen las crónicas, ese padre era un padre jovial, era un sacerdote risueño. Desde ese día no volvió a sonreír. ¿Qué le revelaría en su lecho de muerte, en Villa Betania, Berenguer Saunier? Villa Betania, la patria de María Magdalena, y nos hemos encontrado en esa misma cama, hemos llegado hasta allí, todo estaba como entonces, y la figura de María Magdalena también ocupaba la zona del lecho mortuorio. Allí fallecía con su secreto Berenguer Saunier. Hemos llegado a la habitación, a una estancia grande, con una cama de matrimonio en su centro, y encima de la cabecera de esta cama, un retrato, como no, de María Magdalena. En este lecho es donde falleció el abad Saunier. Aquí es donde pasó sus últimos minutos antes de ser trasladado a la Torre Magdala, el lugar donde, sentado en un sillón, le adorarían todos sus fieles, todos los personajes que había conocido durante toda su vida y que fueron a darle el último adiós. Pero aquí, justo ahora, estamos en la estancia donde Berenguer Saunier falleció. Y sobre todo, ricos terciopelos, increíble mobiliario, suelos de loza pintada. ¿De dónde iba sacado ese dinero? ¿De dónde lo había conseguido Berenguer Vidrieras Saunier? preciosas, algunas de ellas con un corazón ensangrentado. Era una casa, cuando entramos en Villa Betania, que la verdad ninguna casa del pueblo es así. Todas son pequeñas construcciones en piedra, en roca, que son muy humildes. En cambio, Villa Betania parecía una ostensión, y más para un sacerdote. Villa Betania, que además luego se sabría, pues estaba puesta a nombre de su criada fiel. Por de cierto, María. ¿esa criada fiel cómo muere? Pues muere también de apoplejía, igual que Saunier, y muere sin poder hablar. Iba a revelarle el secreto, según se dijo al comprador de esa casa. Ella estaba arruinada ya en ese momento, tuvo que vender todas sus pertenencias y entonces, en el momento en el que muere, quiere revelarle el secreto al comprador de esa casa, pero no puede porque se queda completamente muda y a los 5 días muere sin poder revelar el secreto.
una trama, como vemos, digna de novela. Y Dan Brown, en el Código da Vinci, en esta novela real, habla de pintores, de personas como Leonardo, se centra en Leonardo, como veremos había muchos más, como Botticelli, o como Nicolas Poussin, uno de los grandes de la pintura gala. Nicolas Poussin hizo un libro muy célebre, que se expone en el Louvre, Los pastores en la Arcadia. Qué curioso, era una tumba que existía, ¿y sabéis dónde? En Rennes-le-Château, muy cerquita de Rennes-le-Château, una tumba de piedra, Los pastores en la Arcadia. Y lo miraban, eran 3 pastores que miraban esa construcción. ¿Sabéis qué nos encontramos? Si miramos bien al cuadro, y esto no es Dan Brown y el Código da Vinci, esto es verdad, pero con Poussin, una inscripción, Et in Arcadia ego. Y es que en esas letras, Et in Arcadia ego, que aparece en Rennes-le-Château, que aparece en las figuras, que aparece en todas las partes, o obras, o casi todas, de este cura misterioso, era un código que se podía transformar y que decían algunos que tenía un contenido absolutamente esotérico y que unía a todos los que eran miembros de ese priorato de Sion. Y hay que decir, Iker, que además copias de ese cuadro fue las que adquirió Saunier al viajar a París. Él viaja a París con los documentos que encuentra, entra en contacto con algunas logias de aquella época y hace una visita al Louvre. En el Museo del Louvre está allí varias jornadas y pide que le manden 3 copias, la de Los pastores de la Arcadia de Poussin, San Antonio Eremita de David Teniers y un retrato del Papa Celestino V. En todas ellas se guardaba algún tipo de relación hacia esa tumba que había cerca de Rennes-le-Château. Escuchamos de nuevo a José Guijarro, uno de los autores de ese libro, El secreto oculto de los templarios, para observar cómo poco a poco esta historia de este cura rural que se convierte en un personaje increíble, empieza a tomar tintes casi dramáticos con su conexión con el priorato de Sion. Respecto al priorato de Sion hay 2 partes. La primera está documentada históricamente y nadie la pone en duda. Cuando Godofredo de Bouillon llega a Tierra Santa en el año 1099 y recupera Jerusalén para los cruzados, se instala en una pequeña ermita bizantina en el monte Sion y funda junto a otros caballeros la denominada Orden del Priorato de Sion. Es una organización que a partir de entonces tiene una validez histórica hasta prácticamente el año 1273, con la pérdida de San Juan de Acre. Los templarios pierden varias fortalezas y parece que hay una escisión en el seno de la orden templaria en la que el Priorato de Sion históricamente se pierde en la noche de los tiempos. Ahora bien, en los años 50, 3 autores británicos, los de Holy Grail, Holy Blood, el Enigma Sagrado, traducido al español, encuentran una genealogía de grandes maestres que desde ese tiempo, desde el año 1099, habría permanecido oculta hasta la actualidad. Hoy día se habla que el gran maestre del Priorato de Sion está nada más y nada menos que en Cataluña. Priorato de Sion, importantes pintores, muchos de ellos referenciados en documentos, claves que dejaron en sus dibujos. También hablaremos, ya nos va a dar tiempo, seguramente la próxima semana, de Leonardo. ¿Qué tiene que ver Leonardo con esta historia? ¿Qué tiene que ver su dibujo célebre su increíble obra de arte de la Última Cena, de la Virgen en las Rocas? ¿Qué hay de verdad en esta teoría? ¿Por qué lo sabían y perseguían estos hombres del siglo XIX en Francia? Si os parece, vamos a ir un poquito más allá, un paso. Pasan los años. Como hemos dicho, Berenguer Saunier y su cuidadora fallecen, se les entierra con cierto misterio en el cementerio de Rennes-le-Château. Pasa el tiempo hasta que en los años 50 aparecen una serie de documentos muy concretos donde aparecen esas genealogías. Y se habla de los merovingios, se habla de la descendencia de Jesús. Hay varias logias que parece que aportan manos anónimas esos documentos y empieza un gran escándalo, que es el que ha hecho que a partir de los años 50 finales, periodistas diversos como Gerard de Sède o Weygand y Lincoln del Enigma Sagrado empiezan a publicar cosas sobre el tesoro de Rennes o el oro misterioso y siempre oculto de Rennes-le-Château o el secreto de un cura rural. Escuchamos. En 1956, una mano anónima depositó en los fondos de la Biblioteca Nacional de París una serie de documentos que iban a provocar 1001 conjeturas en torno a un gran secreto. Esos manuscritos hacían referencia a una orden herética que custodiaba un conocimiento poderoso y a la vez desestabilizador, la posible descendencia de Jesús de Nazaret, o lo que es lo mismo, la existencia de un linaje sagrado. Y cuando vamos caminando por Villa Betania, por los jardines, nos encontramos con esas referencias constantes. Por ejemplo, debajo de la figura de Cristo, ao paese, muchos dicen que antigua orden
Priorato Sionis, referencias constantes, los documentos fechados con PS, incluso tú decías, Carmen, que ese Etin Arcadia ego siempre presente, y referencias a Teniers, a Poussin, a esas figuras que aparecían en esas genealogías, ¿no? En uno de los documentos que encuentra el abad Saunier, encriptado, se puede leer un mensaje que, si quieres, pues leemos. Es: pastora, ninguna tentación, que Poussin, Teniers, la clave paz, 681, por la cruz y este caballo de Dios, completó o destruyó este demonio del guardán al mediodía, manzanas azules. Y otra que hace pues referencia al priorato de Sion, a Dagoberto II, rey, y a Sion pertenece este tesoro y el que está allí muerto. Un sinfín de elementos diferentes, como vemos. Le preguntamos a Juan Eslava Galán, como parte de la ortodoxia, Premio Planeta y personaje que ha popularizado muchos temas de historia, entre ellos los medievales. ¿Qué puede haber de cierto en esto de la sangre real, sangrial? Para muchos la referencia al grial verdadero, no a la copa de Jesús, sino, según estas órdenes, al linaje secreto, enfocado siempre en María Magdalena como madre de una de las criaturas de Jesús de Nazaret. Esto es lo que nos contestaba Juan Eslava Galán. Yo creo que el historiador tiene que someterlo todo a escrutinio, ¿no? Y que cuando sometamos al escrutinio, pues efectivamente la estirpe merovingia pudiera proceder de la sangre real de Vivial, como sabemos, ¿no? Que sería la sangre real transmitida por los sucesores de Cristo, ¿no? Pues, como tengamos en cuenta que es que Cristo, desde este punto de vista, Cristo procede de la sangre de David y se va transmitiendo el derecho real, el derecho divino se va transmitiendo, bueno, pues como pasa en las monarquías de Occidente, que la copian, todo esto lo copian todas las monarquías de Occidente, ¿no? Bueno, pues sí, pudiera ser, ¿no? Pero todas estas mistificaciones que estamos viendo, repito, en novelas, etcétera, pues hombre, son sobre todo, es decir, sobre algunos indicios que pueden ser ciertos, luego lo que hay son muchas lucubraciones de novelistas, que por otra parte esa es su obligación, lucubrar e inventar e imaginar. Pudiera ser, dice Juan Eslava Galán, Dagoberto II, los merovingios, personas que reclamaban y reclaman todavía un trono real en Francia y que, según esta tradición, habrían estado emparentados con esa tradición de María Magdalena. Pero ¿cuál es la tradición de María Magdalena? ¿Por qué en Francia? ¿Qué documentos hay y qué datos? ¿Y por qué en esa zona de Francia dicen que desembarca María Magdalena embarazada? Se lo preguntamos a un hombre que ha trabajado mucho sobre el asunto, nuestro compañero Javier Sierra, que lo resume de esta forma. Bueno, lo que hay es una gran tradición en el sur de Francia, en la Costa Azul francesa, que habla de la llegada en el siglo I de nuestra era de María Magdalena a tierras galas. De hecho, hay un pueblecito que se llama Saint-Marie-sur-la-Mer, las Santas Marías de la Mar, donde esa tradición está arraigadísima. Si se visita ese pueblo, se podrá ver en su iglesia principal una representación de una barcaza llena con las tres Marías, ¿no? Es decir, María Magdalena acompañada de otras dos Marías vinculadas a la vida pública de Jesús, y supuestamente una de ellas, la Magdalena, había llegado encinta a tierras francesas. Y hoy sus reliquias son veneradas en un lugar que se puede visitar, obviamente, que es Vézelay, en el corazón de Francia, y donde existe un relicario en forma de arca, de cristal, tipo Arca de la Alianza, para que nos entendamos, donde se conservan los supuestos huesos de María Magdalena. Luego, la tradición en Francia es muy, muy, muy arraigada, histórica, por lo tanto, pero no podemos de ahí deducir que los hijos o hijo de María Magdalena pudieran haber tenido una descendencia hasta nuestros días. Claro, eso ya es pues una ficción que es imposible de comprobar, salvo que alguien en algún momento, que quizás se haga y que permita acceder a los huesos de María Magdalena, sacar muestras de ADN y compararlas con las de la familia Sinclair en concreto, o alguna otra que hay en Francia en estos momentos que reclama ese vínculo genético, y comparar si efectivamente hay una descendencia, ¿no? María Magdalena, un personaje controvertido al que no se le da excesiva importancia, y en otros evangelios apócrifos sí, y que parece, pues raíz de toda esta especie de conspiración. Os preguntaréis, ¿y Da Vinci? ¿Qué tiene que ver Leonardo da Vinci? Pues eso va a ser en el siguiente programa, porque tiene que ver y mucho con toda esta historia. Leonardo, el gran genio, y Poussin, el pintor, y tantos otros, y Botticelli, ¿se metieron en esta orden? ¿Hay datos de que esta orden existió desde el siglo XII? ¿Qué tuvo que ver con los templarios? ¿Los templarios, en todo caso, defendían los intereses de ese priorato de Sion? ¿Quién es hoy
el maestre del Priorato de Sion. Sabemos que la familia Sinclair y la familia Plantar se decían descendientes de los merovingios. Una inmensa, como dicen, conspiración sacra que a unos fascina y desde luego a otros molesta. Y desde luego rápidamente, porque hay un par de incógnitas que queremos comentar para dejar, pues bueno, todavía la tensión. Katia Rocha, 7640. Mirad qué idea nos da Dani. Soy de Cáceres. ¿Por qué no utilizáis el código de la Biblia para revelar el código Da Vinci? Buscando nombres, fechas, quizá el código complemente al otro. Código contra código, pues estamos ya en ello y puede haber sorpresas, lo aseguro. Buenas y frías noches, soy José de Madrid. Si vas, ¿te permiten pasar dentro de la iglesia y ver los documentos? Sí, hay que hablar ahí, evidentemente, con la responsable de toda esa historia y no hay ningún problema. Lo del tablero del ajedrez con Jesús y el diablo, ¿puede simbolizar la batalla del demonio y Jesús por el mundo? Eso dicen. Otro oyente nos dice, ¿sabéis que la verdadera Virgen de la Candelaria es templaria? Está en Adeje y en el interior del pecho de las radiografías muestran piedras preciosas. Sí, hay unos estudios maravillosos sobre ese tema, y es que los templarios, los cátaros, la gran herejía, son elementos que no hemos tocado aquí y que se conjuntan. Os repito, hubo una serie de personajes, los cátaros, que se decían cristianos buenos, que en la época de mayor corrupción de la Iglesia católica en Francia, digamos que salieron a la contra. Fueron quemados en Montsegur, a apenas unos kilómetros, ¿sabéis de dónde? Sí, de Rennes-le-Château. Ahí surge la gran herejía, los 200 y pico muertos de Montsegur, que se metían ellos obligados, pero lo hacían cantando dentro de las llamas. Cristianos contra cristianos. Toda una serie de enigmas centrados en ese lugar. Y para enigmas, Carmen, y lo vamos a dejar así, cosas que pasaron después, extrañas muertes que siguen la senda de sangre de esta historia de Rennes. Pues sí, además de la del abad Antoni Gelis, que es asesinado en la cocina de su domicilio a hachazos, le abren la cabeza a hachazos y al parecer los asesinos le conocían y además dejaron un rastro, tan solo dejaron varias hojas de un librillo de papeles para cigarrillos con la marca Tsar y que ponían una hoja escrita que ponía Viva Angelina. También en 1956 se encontraron los cuerpos de 3 personas que nunca fueron identificadas en el jardín de Villa Betania. El 20 de mayo de 1968, Noel Corbu, último dueño de la villa y de los papeles de Saunier, murió en un extraño accidente de coche. El 20 de febrero de 1967, Fakar ul Islam, que también era investigador de Rennes-le-Château, encuentra su cadáver en la vía del tren. El 6 de marzo de 1967, 3 autores de La Serpiente Roja, un libro sobre Rennes-le-Château, aparecen ahorcados los 3 en sus domicilios. Louis-Anne Maxen y Gastón de Coquer, además de Pierre Ferrier. Muertes, misterios, documentos, Priorato de Sion, que tiene que ver Leonardo, muchísimas cosas. Pero lo clave, no podemos ir sin ellos. Rapidísimamente, Katia, los 3 ganadores del Código Da Vinci. Los ganadores, Nacho de Madrid, que nos hacía una sugerencia, que por qué no sorteamos un viaje a Rennes-le-Château. Otro oyente que nos dice que sería una buena idea, se llama Guaperas de Mallorca, que nos dice que sería una buena idea rodar una película sobre este tema. Ya se está preparando con Russell Crowe de protagonista. Y por último, Marcos de Cádiz, que nos dice, ¿es verdad que María Magdalena era el 13º discípulo de Cristo? Bueno, la teoría de la última cena. ¿Era un hombre, una mujer lo que aparece allí? Bueno, todo la próxima semana, todos los documentos y la polémica. Código Da Vinci, Oro de Rennes, Priorato de Sion. Aquí os esperamos. Un abrazo.